¿Qué tal? Buen día, nosotros somos el equipo número 1 y vamos a empezar a hablar sobre neurotransmisores. Estamos compuestos por Carlos Verdugo, Sharon Villanueva, Óscar Alvarado, Rodrigo Pérez y su servidor Miguel Raya. Muy bien, para iniciar a hablar sobre neurotransmisores tenemos que empezar a hablar sobre la sinapsis. La sinapsis es la comunicación funcional que existe entre dos neuronas que permiten transformar una señal electroquímica o un potencial de acción en una señal química capaz de atravesar el espacio sináptico. Como podemos ver aquí en la imagen, podemos ver las dos compuestos de una comunicación sináptica, la neurona postsináptica y la neurona presináptica y postsináptica, y un espacio intersináptico. Podemos ver también las vesículas de neurotransmisores que son los que van a comunicar. Muy bien, existen dos tipos de sinapsis, que son la sinapsis eléctrica y la química. Al iniciar con la sinapsis eléctrica, esto ocurre con neuronas conectadas estrechamente por canales proteicos llamados conexones, que transmiten iones de neurona a neurona. Aquí podemos ver la diferencia entre los dos tipos de neuronas, la neurona de unión sináptica química y la de unión sináptica eléctrica. Podemos ver cómo esta está separada por un espacio intersináptico y en la eléctrica no. Bien, para continuar con la sinapsis química, esto tiene lugar entre neuronas que están separadas por un espacio sináptico a través del cual los neurotransmisores, al unirse con receptores específicos de la membrana postsináptica, permiten la propagación del impulso nervioso, permitiendo un potencial excitador postsináptico, o impiden la transmisión de impulso nervioso o un potencial inhibidor postsináptico en la neurona postsináptica. Para continuar vamos a comenzar a hablar sobre los neurotransmisores. Esto se puede definir un neurotransmisor como una sustancia que produce una célula nerviosa capaz de alterar el funcionamiento de otra célula de manera breve o durable. Aquí podemos ver, el anterior por favor. Muy bien, aquí podemos ver una configuración de cómo se da la conexión entre neurotransmisores. Aquí podemos ver las vesículas que van liberando estos neurotransmisores. Se da un receptor y, como se había mencionado, se había un axón terminal, un espacio sináptico y un botón dendrítico, que es donde se va a recibir el neurotransmisor. Bien, continuando. En el desarrollo de una sinapsis química se diferencian tres etapas, que es una liberación del neurotransmisor, una unión con el receptor y una transducción con la neurona postsináptica potencial postsinápticos. Vamos a explicar cada una. La liberación del neurotransmisor, aunque la salida del neurotransmisor puede realizarse a veces de manera espontánea, la mayor parte de las veces se produce solo cuando un potencial de acción alcanza el terminal máximo axónico. La liberación del neurotransmisor se realiza de forma cuántica. Al continuar, una unión de receptores. El neurotransmisor difunde en la hendidura sináptica de una forma muy rápida y una parte del mismo se une con los receptores postsinápticos. Dentro de los receptores sinápticos hay dos sistemas básicos: un tipo de receptores que activa directamente canales iónicos y un segundo tipo que activa canales de forma indirecta a través de múltiples mecanismos de transducción que permiten que sea un segundo mensajero el que lo active. La transducción en la neurona postsináptica. Hay dos tipos de sinapsis química: la sinapsis excitatoria, y esta se da por reunión del neurotransmisor al receptor, que produce una despolarización de la membrana postsináptica llamada potencial excitatorio postsináptico o PEPS. El PEPS es un potencial electrotónico o graduado. Su amplitud depende del número de canales abiertos y su propagación con decremento. Y la segunda sinapsis, que es la sinapsis inhibitoria, que es la unión del neurotransmisor al receptor. Esta produce una hiperpolarización de la membrana postsináptica llamada potencial inhibitorio postsináptico o PIPS. El PIPS es igualmente un potencial graduado. Acetilcolina como neurotransmisor. La acetilcolina es una molécula que se produce en las neuronas y que es necesaria para que pueda transmitirse el impulso nervioso tanto a nivel sistema nervioso central como periférico. Constituyen uno de los neurotransmisores más importantes.
encontramos lo que es la acetilcolinesterasa, que es una enzima situada en la hendidura sináptica y ahí es donde se va a hidrolizar. Después de que ésta haya realizado su función mediante la unión de sus receptores, permitiendo así que las sinapsis colinérgicas transmitan los impulsos nerviosos. La acetilcolinesterasa produce la inactivación de la acetilcolina con la consistente disminución de la transmisión del impulso nervioso. La acción de la acetilcolinesterasa es muy rápida. Se estipula que es capaz de hidrolizar una molécula de acetilcolina en ácido acético y colina en 1 milisegundo. La acetilcolina en el sistema nervioso central se trata de un éster de acetil-CoA y colina. Este sintetiza las neuronas mediante la enzima colinaciltransferasa, también llamada colinaciltrasa, a partir de la colina y acetil-CoA en la hendidura sináptica. Particularmente, esta se encuentra implicada en los circuitos de la memoria, la recompensa, los circuitos extrapiramidales y en el sistema nervioso periférico, en el sistema nervioso autónomo, además en las células conformidables de la médula suprarrenal, todas las terminaciones parasimpáticas y también en la inervación sináptica de las glándulas sudoríparas. La acetilcolina en el sistema nervioso periférico la acetilcolina es un neurotransmisor responsable de que pueda llevarse a cabo en la actividad muscular. Los nervios que llegan a los músculos liberan acetilcolina en la unión neuromuscular. Una vez que esta molécula se une a sus receptores, es capaz de activar unos canales que se encuentran en la membrana de las células musculares que llevan a la entrada de sodio a la célula. Esto origina una serie de cambios químicos que activan los filamentos de los músculos para que se deslicen unos sobre otros, pudiéndose así contraer el músculo y por lo tanto lograrse. La serotonina se usa como un neurotransmisor por neuronas con cuerpos celulares en lo que se denomina núcleos de Rafe, que están ubicados a lo largo de la línea media del tallo encefálico. La serotonina deriva del aminoácido L-triptofano y las variaciones de la cantidad de este aminoácido en la dieta pueden afectar la cantidad de serotonina producida por las neuronas. Las funciones fisiológicas atribuidas a la serotonina están implicadas en la regulación del estado de ánimo y la conducta, el apetito y la circulación cerebral. Los alucinógenos clásicos como el LSD, la mescalina, la psilocibina, no voy a decir esa vaina. No, no voy a decir la psilocibina de serotonina. En la actualidad se conocen alrededor de varios, yo diría que una docena. Así, mientras que la fluoxetina puede administrarse para aliviar depresión, otro medicamento promueve la acción de la serotonina que a veces se administra para reducir el apetito de los pacientes obesos. Un fármaco diferente que puede activar un receptor de serotonina distinto se usa para tratar la ansiedad, y aún otro medicamento que promueve la acción de la serotonina a veces se administra para reducir el apetito de pacientes obesos. ¿Ya? ¿Acabo de decir lo mismo o no? ¿No, güey? ¿No? Bueno, igual. Los alucinógenos clásicos, como el LSD y la mescalina, ejercen sus efectos principalmente al unirse a receptores de serotonina en la corteza cerebral y activarlos. Antes de los años 70, los científicos a veces usaron estos alucinógenos con fines médicos en intentos por tratar trastornos. El papel de la serotonina en la regulación del ánimo y emoción en la actualidad explota por la acción de fármacos antidepresivos como la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina y la fluvoxamina. Estos actúan como inhibidores específicos de la recaptación de la serotonina. Las diversas funciones de la serotonina se relacionan con el hecho de que hay muchos tipos diferentes de receptores. Las neuronas que utilizan dopamina como neurotransmisor se llaman neuronas dopaminérgicas. Mediante la técnica de tomografía por emisión de positrones, PET, se han identificado en el cerebro vivo neuronas que tienen proteínas receptoras de dopamina en la membrana postsináptica y que por ende muestran respuesta a la dopamina. Dichas investigaciones se han estimulado por el gran interés por los efectos de las neuronas dopaminérgicas. Los cuerpos celulares de neuronas, degeneración de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. A menudo se trata a los pacientes con L-dopa e inhibidores de la MAO en un intento por aumentar la transmisión dopaminérgica en el sistema de dopamina nigrostriatal.
El sistema de dopamina mesolímbico, por otro lado, es el involucrado en la recompensa emocional y comprende neuronas que se originan en el mesencéfalo e envían acciones a estructuras en el prosencéfalo que forman parte del sistema límbico. La dopamina, liberada por estas neuronas, puede estar involucrada en la conducta y la recompensa. Se conoce que además del alcohol, otras drogas adictivas, entre ellas la cocaína, la morfina y las anfetaminas, activan vías dopaminérgicas. Las dopaminérgicas están muy concentradas en el mesencéfalo. Sus acciones se proyectan hacia diferentes partes del cerebro y pueden dividirse en dos sistemas. El sistema de dopamina nigroestriatal, involucrado con el control motor, se encuentra ubicado en una parte del mesencéfalo llamada sustancia negra, porque contiene un pigmento de melanina. Las neuronas en la sustancia negra envían fibras a un grupo de núcleos conocidos en un conjunto como el cuerpo estriado. La enfermedad de Parkinson se origina por... Tenemos la noradrenalina, como la acetilcolina. Se usa como un neurotransmisor tanto en el sistema nervioso periférico como en el sistema nervioso central. Las neuronas simpáticas del sistema nervioso periférico usan noradrenalina como neurotransmisor en su sinapsis con músculos lisos, el músculo cardíaco y glándulas. Algunas neuronas en el sistema nervioso central también utilizan la noradrenalina como neurotransmisor. Estas neuronas parecen en el departamento conductual general. Esto podría ayudar a explicar el despertamiento mental desencadenado por las anfetaminas, que estimulan las vías en las cuales la noradrenalina se usa como neurotransmisor. Se han usado fármacos que aumentan la estimulación por noradrenalina de la transmisión sináptica en el sistema nervioso central para tratar la depresión clínica. Sin embargo, estos fármacos también estimulan las vías del sistema nervioso periférico que de igual manera utilizan noradrenalina. Así pueden promover efectos del nervio simpático que aumentan la presión arterial. A continuación, yo les hablaré de aminoácidos como neurotransmisores. Se han identificado al menos 4 aminoácidos que son actualmente posibles neurotransmisores. Esos son el aspartato, la GABA, la glicina y el glutamato. Debido a que esos neurotransmisores tienen cualidades metabólicas y estos aminoácidos pueden cumplir estas funciones, pues se han relacionado como neurotransmisores específicos. Los aminoácidos glutamato y aspartato son los principales neurotransmisores del sistema nervioso central, ya que están presentes en la corteza cerebral, en el cerebelo y en la médula espinal. El glutamato es el mayor neurotransmisor excitador del sistema nervioso central y esta involucra funciones cognitivas altas. El desequilibrio de estas puede causar una citotoxicidad y sus receptores se encuentran en un estímulo postsináptico. Los aminoácidos inhibidores GABA y glicina. Ok, ahora el ácido G-aminobutírico GABA es el principal neurotransmisor inhibidor cerebral. Deriva del ácido glutámico mediante la descarboxilación realizada por la glutamato sintetasa. Tras la interacción de los receptores específicos, el GABA ha recaptado activamente la terminación y metabolizado. Y finalmente les hablaré de endocannabinoides como neurotransmisores. Ok, el sistema endocannabinoide es un sistema de comunicación intercelular que se trata de un sistema de neurotransmisión. Se encuentra en otros órganos y los tejidos del cuerpo y no exclusivamente en el cerebro. Eso es lo que le da importancia a este sistema. El sistema endocannabinoide parece ser la versión evolucionada de la comunicación intercelular de el ácido arquinódico, que viene de las plantas. Ok, este sistema se va a encontrar en las plantas, va a modular las defensas frente a infecciones y señalización de estrés, y en los animales va a regular el crecimiento, los músculos, la agregación de plaquetaria, la vasodilatación y la inflamación. El sistema endocannabinoide
Está compuesto por receptores cannabinoides y los endocannabinoides que interactúan. Es decir, esta activación produce cambios dentro de células que desembocan en las acciones finales del sistema endocannabinoide sobre el proceso fisiológico del cuerpo. Y finalmente, este va a tener una implicación muy importante en procesos fisiológicos como la modulación de la liberación de neurotransmisores, la regulación de percepción del dolor, funciones cardiovasculares, gastrointestinales y hepáticas. Receptores de cannabinoides. Estos van a ser de componentes del sistema endocannabinoide, que son los receptores cannabinoides CB1 y el CB2. Estos endocannabinoides son ácidos grasos polisaturados de cadenas largas derivados de los fosfolípidos de membrana, específicamente del ácido arquidónico. Los dos endocannabinoides principales son la anandamida y la 2-alquinoglicerol. Ahora yo continuaré hablándoles sobre el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas con estructura radical libre compuesto. Este compuesto es fácil de transformarse en otros más estables y solubles en diversos solventes, además de que tiene la capacidad de funcionar como excitador e inhibidor. El óxido nítrico se almacena en la neurona postsináptica y su liberación se lleva a cabo por difusión simple hacia la neurona presináptica para interactuar con la enzima guanatino ciclasa soluble para producir guanosin monofosfato cíclico. Ahora les hablaré sobre el óxido nítrico en su fase de mensajero. En el sistema nervioso, el óxido nítrico actúa como mensajero celular y, junto con el monóxido de carbono, forman la familia de los neurotransmisores gaseosos. Se considera un neurotransmisor atípico, ya que no se encuentra almacenado en vesículas sinápticas y una vez sintetizado se difunde a través de la membrana, donde actúa en sus diferentes moléculas blanco en un radio de 10 a 400 micras. Sin tener una molécula receptora específica, una de sus moléculas blanco más conocida es la guanilato cíclica, a la cual activa para producir el GMP cíclico necesario para relajar los vasos sanguíneos. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre la plasticidad sináptica. El cerebro humano contiene billones de conexiones neuronales, la sinapsis, cuyo patrón de actividad controla nuestras funciones cognitivas. Desde hace algún tiempo se sabe que las conexiones sinápticas entre neuronas no son estáticas, sino que sufren modificaciones como consecuencia de una actividad o experiencia previa en esas células. Así, los estímulos del exterior pueden provocar que algunas sinapsis se potencien mientras que otras se debiliten. Este proceso de plasticidad sináptica resulta esencial para el aprendizaje y la memoria. De hecho, se piensa que las alteraciones en los mecanismos de la plasticidad sináptica son responsables de múltiples trastornos como el autismo, la enfermedad de Alzheimer y varias formas de retraso mental. Ahora un estudio ha aportado nuevos datos sobre los mecanismos moleculares de la plasticidad sináptica y cómo pueden manipularse esto para mejorar la función cognitiva. En el estudio se ha demostrado que las sinapsis pueden hacerse más plásticas al añadir un pequeño fragmento proteico del péptido FGN, derivado de una proteína neuronal implicada en la comunicación intercelular. Inicia una cascada de acontecimientos dentro de la neurona que en última instancia dan lugar a una mayor plasticidad sináptica. ¿Le puedes cambiar la diapositiva, por favor? Ok, pues estas nada más son imágenes de pues en qué tendría lugar o trabajo la plasticidad sináptica, que vendría a ser pues en el aprendizaje y la memoria. Ok, ahora les voy a hablar un poco sobre la inhibición sináptica. ¿Puedes cambiar, por favor? Gracias. Si llega una potencial de acción al botón terminal de la sinapsis principal, se abrirán los canales de calcio controlados por voltaje, que vendrían siendo estos. La entrada de calcio provocará que las vesículas liberen su contenido al espacio sináptico y los neurotransmisores se unirán a los receptores produciendo un potencial de acción en la neurona postsináptica.